Muy buenas tardes. En los siguientes minutos creo que vamos a abordar temas de bastante interés y trascendencia, puntualizando un poquito más con el carácter técnico. Y para ello tenemos aquí al jefe de la unidad de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura, Jesús García Martínez, a Carlos Menéndez Martínez, abogado especialista en Derecho Público y Derecho Ambiental. También tenemos con nosotros a Ana Hernández Buendía, directora de I+D+I del Grupo Hortofrutícola La Paloma. Y a mi derecha se encuentra el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas de la Universidad Politécnica de Cartagena. Empezando por la planificación, Jesús García, recientemente se han puesto a disposición los documentos iniciales correspondientes al nuevo ciclo de planificación, ciclo que discurrirá entre los años 2028-2033 y que sirven de punto de partida. Me gustaría saber que pudieras detallar qué objetivos principales se determinan en ese esquema de temas importantes que sirve de base para ahondar en la planificación hidrológica. Gracias, José Ángel. Buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a La Verdad y al SCRAS por la organización de esta jornada. Desde luego es un privilegio estar en un foro como este. Lo decías bien, que hemos empezado ya el cuarto ciclo de planificación hidrológica. Esto es un proceso cíclico, cada 6 años abordamos y empezamos a revisar el plan anterior en un proceso que nos dura aproximadamente 3 años. Por eso, y para cumplir los plazos previstos, que sería tener el nuevo plan elaborado para finales del año 2027, teníamos que empezar ya. El plan será lo que queramos todos que sea. Entiendo que no surge con una idea preconcebida en relación con nada. Haremos lo que tengamos que abordar y analizaremos todas las cuestiones, primero que tenemos previstas y luego que se nos requiera. Yo creo que no hay ninguna idea concebida. El objetivo está claro, lo marca la Ley de Aguas. Al final es hacer compatible el buen estado de las masas de agua y la protección del dominio público hidráulico con la satisfacción de las demandas. Las dos cuestiones por sí, de manera separada, serían sencillas. Es decir, si tuviéramos que satisfacer demandas olvidándonos totalmente de la sostenibilidad de nuestros ecosistemas, sería muy sencillo y al revés también. Es decir, pero evidentemente la complejidad es hacerlo compatible ambas cosas. Y si es difícil hacerlo compatible en cualquier territorio, más aún en la demarcación hidrográfica del Segura, que sabemos que tiene como característica fundamental la gestión de la escasez del agua. Hemos empezado, el mes de diciembre publicamos los documentos iniciales, básicamente caracterizamos la situación de la demarcación. A partir de ahí, en 3 etapas, la primera es esa, la segunda el esquema de temas importantes y la tercera será propiamente el plan hidrológico, pues iremos avanzando. ¿Qué será el plan hidrológico de este cuarto ciclo? Bueno, entiendo que necesariamente debe ser distinto al tercero. Y debe ser distinto al tercero porque los objetivos ambientales deberían estar conseguidos a final del año 27. Por esos motivos, en principio, el nuevo plan del cuarto ciclo debería ser un plan que se centrara en verificar si realmente las medidas adoptadas han sido suficientes, si se han cumplido, si realmente los objetivos se están cumpliendo y, en todo caso, ver la posibilidad, en algún caso, de adoptar medidas reformadoras. En eso iremos avanzando. Hemos empezado. El plan, los documentos iniciales están en nuestra página web. Durante 6 meses estarán en consulta pública y, desde luego, esperamos cuanto más aportaciones mejor, por cuanto entendemos que no es algo peyorativo en relación con el documento, sino que precisamente ayuda con la experiencia que tienen todos ustedes en mejorar. Muy bien. Carlos Menéndez, en el dictamen del Consejo de Estado relativo al entonces proyecto de Real Decreto por el que se aprobó la revisión de los planes hidrológicos, se abordaron diversas premisas, de las que sobre todo destacamos 2. Una de ellas era la necesidad de hacer compatible el régimen de caudales en el eje del río Tajo con el marco regulador del trasvase Tajo Segura.
¿A tu juicio crees que se consiguió ese objetivo? Gracias, José Ángel, y gracias a la organización por invitarme a compartir esta jornada con todos ustedes. Yo creo que no se consiguió, pero pues, más o menos irrelevante que yo lo crea. El propio Consejo de Estado puso de relieve en su informe dos cuestiones importantes respecto a la compatibilidad del plan con la normativa que regula el trasvase Tajo Segura. Dejo la cuestión relativa a la sesión del Consejo Nacional del Agua porque ya ha sido comentada en la anterior mesa redonda. Y eran concretamente la compatibilidad de los planes o del plan del Tajo en concreto con la normativa del trasvase y la compatibilidad entre el plan del Tajo y el plan del Segura. Y lo que dice el Consejo de Estado es que no son compatibles porque, por un lado, y hay una cosa a mayores en la que no entra el Consejo de Estado que yo creo que es interesante destacar, es que en el informe de respuesta a las alegaciones en el trámite de información pública, prácticamente todas las alegaciones, que fueron muchas, que se hicieron respecto al trasvase Tajo Segura y cómo afectaban los caudales ecológicos al trasvase, la respuesta en el informe fue que como los usuarios del Tajo los usuarios del trasvase no eran usuarios de la cuenca, pues que no debía entrar en este tema ni en analizar el impacto de los caudales ecológicos en el trasvase. Y por otro lado también decía una cosa más curiosa, que era, a pesar de que se proponían, porque eso era el proyecto de plan, todavía unos caudales ecológicos que reducían, no voy a poner adjetivos, simplemente reducían de forma importante el caudal que se estaba suministrando hasta ese momento, que como el trasvase estaba aprobado en una norma con rango de ley, no podían entrar en esa cuestión. Bueno, pues a pesar de no entrar en esa cuestión, se aprueban o se proponen unos caudales ecológicos que reducen de forma importante, como en múltiples informes de expertos de ingeniería. No hace falta, yo creo, con todo el respeto, grandes expertos en ese punto, porque además todos coinciden, puede variar el porcentaje de reducción que hay, pero que sí que supone una reducción muy importante. Y bueno, pues el Consejo de Estado considera que no se da esa compatibilidad, ¿no?, con la normativa del trasvase, porque pone en riesgo serio el trasvase. Y por otro lado considera que no hay, que es contradictorio también con el plan del Segura, porque el plan del Segura se redacta cuenta con un determinado nivel de agua del trasvase que va a llegar. Lo que dice el Consejo de Estado es que estas contradicciones ya iban un poco tarde para resolverse, que debían haberse resuelto durante la tramitación del plan, que era el momento donde se tenía que poner eso en común y buscarle unas salidas. Pero que no obstante, ya en el momento procedimental en el que nos encontró, que estaba en ese momento, que la propuesta que hacía era una propuesta que se debía modificar la normativa del trasvase se debía compatibilizar la normativa del trasvase con la del plan hidrológico y, por otra parte, proponía o consideraba que había que modificar la instrucción de planificación hidrológica. Para no alargarme más de la cuenta, digamos que en el Real Decreto de Aprobación de los Planes se pretende cumplir esta manera de complementar a través de su disposición final segunda, en la que se dice que en el plazo de un año se tendrá que adaptar la normativa del trasvase al plan. Eso es simplificar muchísimo lo que decía el Consejo de Estado. Lo que el Consejo de Estado decía era que se tenía que armonizar, que compatibilizar ambas normativas, lo cual, más allá de cuestiones jurídico-formales, de jerarquía normativa, etcétera, va un poco en la línea de lo que comentaba en su intervención el jefe de la Oficina de Planificación.
Está claro que compatibilizar el buen estado de las masas de agua con la satisfacción de las demandas no es un objetivo fácil, ni mucho menos, y en determinadas zonas pues todavía menos fácil. Pero no hay otra, porque si hacemos un análisis estrictamente jurídico, no se prioriza ni a las demandas ni se prioriza el estado ecológico, sino que la finalidad de la planificación es intentar dar satisfacción a esos dos objetivos. Y entonces siempre hay que intentar conseguir los dos a través de la concertación, que es el mecanismo legal, mucho diálogo, y al final decide la Administración. Lo que ocurre, hay que decirlo, es que en sentencias del Tribunal Supremo sobre anteriores ciclos de planificación ha dejado reducida la concertación, que la concertación viene definida en la instrucción de planificación hidrológica, en el sentido de que los caudales ecológicos con carácter previo a su determinación se tiene que analizar su viabilidad técnica, económica y social, pues eso es una cosa que es una figura que ayudaría mucho a resolver muchos problemas en la gestión del agua, si bien es cierto que el Tribunal Supremo considera que la concertación es hacer la información pública y ya está, lo cual deja sin bastantes armas e instrumentos a la propia Administración para solucionar esos problemas. Perdona si me he alargado demasiado. Nada. Pero la pregunta da para... Da para mucho, pero solo hay un foro. Me dirijo ahora a Ana Hernández. Ana, como directora de I+D+I del Grupo Hortofrutícola Paloma, conoces bien los desafíos que presenta el sector agrario del Levante y conoces bastante bien pues, todos los avances que en estos últimos 40 años se han hecho en materia de optimización del recurso agua. ¿Nos podrías detallar hasta qué grado y qué actuaciones realizáis a día de hoy en vuestras instalaciones en este sentido? En primer lugar, dar las gracias a José Ángel y a Scratch y a La Verdad por invitarme a participar en esta jornada. En la región de Murcia, a día de hoy, practicamos la agricultura más tecnificada de España, incluso de Europa, en cuanto a uso y optimización del uso del agua. Concretamente, desde el Grupo Paloma, la tecnología más avanzada de la que disponemos a día de hoy es el cultivo hidropónico con recirculación de los drenajes. Con este tipo de tecnología, lo que somos capaces es de aportar a los tomates, que son los que cultivamos en nuestros invernaderos, el agua justa y necesaria que están demandando en cada momento. ¿Vale? Tenemos distintos sensores en los invernaderos donde recogen toda la información de los parámetros climáticos y del estado de la planta, y el programador es capaz automáticamente de saber con toda esta información el agua que está demandando. Aparte, de todo esto, pues también disponemos de otras tecnologías pues, en cuanto a las infraestructuras hídricas, que no hay que olvidar que también es muy importante el mantenimiento de las infraestructuras hídricas para evitar las pérdidas de agua, ya que lo único que podemos hacer el agricultor, esto también se debería hacer aguas arriba. Entonces, en el cultivo hidropónico recogemos todos los drenajes, digamos, el agua que le está sobrando a los cultivos, y recirculamos este agua, eso lo añadimos a nuestros cultivos. Aparte, también recogemos todo el agua de lluvia de nuestras fincas y lo reintroducimos en los invernaderos. Con todo esto podemos decir que aprovechamos al máximo todo el agua que tenemos disponibles. En los cultivos arbóreos que disponemos de cultivos de suelo, pues también tenemos sondas de monitoreo del suelo que monitorizamos continuamente la humedad del suelo y nos cercioramos de que no estamos produciendo ningún tipo de lixiviado y estamos aportando el agua justa que está demandando cada cultivo. Muy bien. Juan Tomás García, me dirijo a ti como director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos y de Minas. La Universidad Politécnica de Cartagena viene desarrollando un trabajo cada vez más eficiente en materia de investigación y conocimiento, tanto dedicado a la hidrología como a la ingeniería hidráulica.
papel que entendemos que cada vez es más fundamental hacerlo llegar a la sociedad. Un tema que ya ha salido aquí de forma recurrente, te quería preguntar, ¿hasta dónde desconocemos o conocemos el contexto de las aguas subterráneas a día de hoy? Gracias, José Ángel. Gracias a La Verdad, gracias a Scratch por organizar la jornada. Y efectivamente, bueno, yo el desconocimiento lo centraría en primer lugar a que quisiéramos, nos gustaría tener, pues como siempre, ¿no? una red de monitorización más amplia, ¿no? Una red de monitorización que pensando en las aguas subterráneas tuviera una densidad suficiente para conocerlas mejor y que también en vertical nos permitiera a diferentes alturas poder conocer la hidrodinámica mediante piezómetros con diferentes alturas, conocer mejor la hidrodinámica y que eso nos permitiera una modelación. Actualmente esto pues, no siempre es posible, disponemos de piezómetros que quizás pues, están midiendo con un filtro de una altura muy grande, con una única abertura, y eso bueno, pues hace un promediado, ¿no? Un promediado no solo de la hidrodinámica, que dificulta muchas veces pues, el poder conocer cómo se producen los flujos dentro del acuífero, sino también que hace un promediado de los compuestos que tiene el agua, ¿no? Esto es una cuestión que es de vital importancia, como digo, para poder llevar a cabo la modelación. Hoy en día es fundamental y ya hay herramientas y se está trabajando desde todas las administraciones en poder disponer de una modelación de los acuíferos que nos permitan poder tomar esas decisiones que se necesitan, ¿no? Necesitamos además unos datos actualizados de manera continua, lo cual a veces no es fácil, con lo cual nos falta mucha digitalización. Y todo esto es fundamental porque si no, no vamos a poder tomar las mejores decisiones para el futuro del uso de esas aguas subterráneas. Hay muchísimo por hacer. Es verdad que España, desde el principio del siglo XX, lleva haciendo estudios científicos, es uno de los países del mundo más destacados en estudios relacionados con las aguas subterráneas, ¿no? Se empezó pues, con el campo de conocer dónde estaban los manantiales, las urgencias a principios del siglo XX, con estudios científicos de mucho calado. En los años 70, 90 se avanzó muchísimo, de ahí salió pues, la Ley de Aguas del año 85, que es una ley muy destacada. A la postre se ha visto cómo la Directiva Marco pues, ha acogido muchas cosas de esa Ley de Aguas del año 85, ¿no? Pero la realidad es que queda mucho por hacer, ¿no? Sería también muy importante poder gestionar y tener flexibilidad en la carga de los compuestos, ¿no? Es decir, quizás muchas de las normativas que están limitando algunos compuestos estaban pensadas para el futuro uso de ese agua como agua potable, lo cual sabemos que no es así, ¿no? Entonces sería muy bueno también poder flexibilizar y poder bueno, pues tener en cuenta cuál va a ser el uso final de esas aguas, ¿no? Al final, bueno, yo pues, me gustaría pues, que nos hiciéramos la reflexión, ¿no? Todos conocemos en la región de Murcia el sistema de depuradoras, todos conocemos también el sistema de desaladoras y sabemos la cantidad de personal que esos sistemas de desalación y de tratamiento de aguas tienen cada día trabajando en ellos, ¿no? Y quizás pues, yo me pregunto, en las aguas subterráneas tenemos tanto capacidad técnica y tanto personal cada día trabajando en las aguas subterráneas, cuando las aguas subterráneas son uno de los recursos principales que ha tenido y tiene este país, ¿no? Pues creo que eso pues, es una reflexión que puede explicar más o menos de manera resumida a qué me estoy refiriendo, ¿no? Gracias. Muy bien. Jesús García, siguiendo con las aguas subterráneas, una cuestión que se precipita sobre muchos de los presentes aquí y no presentes es a qué planes nos tendremos que atener a partir del año 2027, para lo que queda, se veía muy lejos, pero queda menos de 2 años. ¿A qué planes nos tendremos que atener en lo que se refiere al aprovechamiento de esas aguas subterráneas? Si sabemos, tenemos conciencia de que hay un documento que se refiere al Plan de Acción de Aguas Subterráneas a nivel nacional, pero ¿sabemos a nivel de Cuenca a qué planes nos tenemos que atener? ¿Sabemos o conocemos si se podrán plantear o se plantearán, mejor dicho, nuevas excepciones? Bueno, es decir, no quedan 2 años, afortunadamente quedan 3. Estamos hablando del 25, del 26 y el 27, por cuanto el plan tiene que estar aprobado a final del año 27. Bueno, el plan de acción de aguas subterráneas lo que es una muestra es que después de lo que se ha hecho en mejorar el conocimiento de las aguas subterráneas todavía queda mucho. Básicamente
cuando uno gestiona aguas subterráneas, siempre genera un margen de incertidumbre que evidentemente hay que acotar y hay que intentar conseguir que cuanto menor sea. Se ha hablado del horizonte 2027 y de los problemas que ello aporta. Bueno, básicamente la cifra del 2027 viene de la directiva y de nuestras obligaciones como miembros de la Unión Europea y el cumplimiento de la directiva. Pero la directiva no habla del 2027. La directiva habla del 2015. Dice que 15 años después tendrán que conseguir el objetivo del buen estado. Y establece la posibilidad de que, bajo determinados supuestos, básicamente que no se generen deterioros adicionales y que se consigne suficientemente bien en los planes hidrológicos, se puedan establecer 2 prórrogas adicionales de 6 años. Es decir, lo que estamos no es en el plazo que establecía la directiva, sino después de 2 prórrogas, después del plazo que deberíamos haberlo. Evidentemente, pues eso, los planes hidrológicos que han evaluado pues, esos análisis económicos y ese resultado de los impactos socioeconómicos que suponía disminuir la extracción, pues nos ha dado ese tiempo, ha reportado esa información y desde luego pues han posibilitado que a día de hoy todavía sigamos avanzando en relación con esto. Se dice muchas veces la necesidad de cerrar acuíferos. Se ha oído hablar muchas veces del concepto de cerrar acuíferos. La directiva no obliga a cerrar acuíferos y nuestro plan no identifica que sea obligatorio cerrar en su totalidad. Básicamente la directiva lo que se nos obliga es a equiparar las extracciones con los recursos renovables, con la alimentación de las masas de agua subterráneas. Por eso no es necesario, probablemente, y de acuerdo con el grado de explotación que presentan cada masas, habrá que reducir en algunos casos las extracciones que tenemos en la actualidad si no somos capaces de poner encima un recurso alternativo que pueda complementar el déficit que suponen las aguas. En eso se está trabajando hace tiempo, entiendo que se va en la línea adecuada, revisaremos los balances que actualmente están en el plan, cuantificaremos nuevamente esa sobreexplotación de aguas subterráneas, pero en todo caso serán esos datos a los que tenemos que adaptarnos, nunca a cerrar totalmente unas extracciones o eliminar totalmente las extracciones. Muy bien. Carlos Menéndez, ¿podemos encontrarnos a corto plazo ante una revisión profunda del grupo normativo específico que regula el trasvase Tajo Segura? Bueno, eso no lo sé. No lo sé. Sé lo que que hay en marcha la modificación del Real Decreto, ¿no?, en tramitación y lo que decía el Consejo de Estado, ¿no? El Consejo de Estado a este respecto decía que ese bloque normativo pues había sido modificado muchas veces y que sería bueno pues clarificar ese marco legal, pero sobre todo yo creo que lo de que destaca el Consejo de Estado en su informe es la necesidad también de compatibilizar ese régimen con el de los caudales ecológicos, ¿no? Y eso con los objetivos ambientales establecidos en los planes hidrológicos, ¿no? Creo que eso, con los instrumentos legales que tenemos actualmente, pues, se puede conseguir. Todo es mejorable, por supuesto, pero se puede conseguir. De hecho, uno de los mantras que van calando, ¿no?, en este tema de los caudales ecológicos y de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el anterior ciclo de planificación era que se tenían que incrementar los caudales ecológicos en la cabecera del Tajo. Más que uno se lea la sentencia del Supremo, el Tribunal Supremo nunca dijo eso. Lo que el Tribunal Supremo dijo era que el caudal que se estaba dejando no era un caudal ecológico porque no se había calculado de acuerdo con la normativa a ese fin, ya está, y que debía establecerse para todas las masas de agua. Eso puede ser más o menos discutible, hay mucha gente que piensa, científicos que piensan que tiene un sentido, otros que no, pero es el marco legal vigente y es el que yo creo que hasta que se modifique, no se modifique, hay que respetarlo, hay que establecer, según la normativa, caudales ecológicos en todas las masas de agua. Con una compañera del despacho tenemos escrito un artículo del año, después del primer Congreso de Caudales Ecológicos, en el año 98, que decíamos que considerábamos que no era una buena solución establecer caudales ecológicos en todas las masas de agua, que no era ni siquiera una buena técnica ambiental, pero esa idea claramente no prosperó
que eran reservas ambientales, que en determinados sitios se tenía que proteger todos los valores ambientales al máximo e incluso expropiar y no había ningún problema, pero que eso de establecer caudales ecológicos de manera indiscriminada en todas las masas de agua, en todos los ríos de España, pues hablando con especialistas, pues no parecía que eso tuviera demasiado sentido, ¿cierto? Eso, otro mantra de esos, establecimiento de caudales ecológicos no lo exige la Directiva Marco. Voy a entrar ahora en ese tema, pero la Directiva Marco no exige caudales ecológicos. Los caudales ecológicos, la Directiva Marco es lo que se llama, sirve para ver, para uno de los indicadores para determinar el estado de las masas de agua, el denominado indicador hidromorfológico, sirve para eso, pero la expresión caudal ecológico ni ningún equivalente está en la Directiva Marco del Agua. Pero, digamos, la normativa actual debe haber caudales ecológicos en todas las masas de agua, hasta que no se cambie es lo que hay, no creo, y no van los tiros por ahí, desde luego, y el Tribunal Supremo no exigía incrementar los 6 metros cúbicos, sino que decía que se tenían que calcular, de acuerdo, que se debían de establecer y se tenían que calcular de acuerdo con la normativa, con la herramienta legal que había en ese momento. Ana Hernández, como ha salido también a colación en este foro esta tarde, ya dejamos de mirar a Israel como cuna de la tecnificación en materia de regadío y nos podemos mirar a nivel estatal en la zona del Levante. ¿Es posible, a tu juicio, aumentar el grado de tecnificación actual? Pues realmente hemos llegado a un nivel de tecnificación de riego en la región de Murcia difícil de mejorar, ¿no? Estamos hablando de que ya llevamos más de 30 años con un riego localizado, riego por goteo, y ya en nuestro caso, en el Grupo Paloma, con un cultivo hidropónico con recirculación de las aguas de drenaje y reutilización de la agua de lluvia. Es difícil, ¿no? Es difícil de mejorar, pero bueno, aún así, desde el Grupo Paloma estamos invirtiendo en investigar en mejoras de los programadores de riego para integrar la inteligencia artificial y así poder incorporar las previsiones meteorológicas y adelantarnos, ¿no?, a la situación futura de la planta, así como alimentarse de toda la información de los comportamientos de los cultivos con datos históricos y así ser capaces de optimizar más, ¿no?, el uso del agua y el manejo del cultivo. Pero realmente yo creo que la reducción del uso del agua va a ser mínima. Pero para reducir lo que es la huella hídrica, no solo debemos de centrarnos en reducción del uso del agua, que es muy importante, pero que es verdad que en algunas zonas, como en Murcia y algunas empresas, ya llevamos esta reducción del uso del agua al máximo, sino que también debemos de centrarnos en ser capaces de producir más con menos, ¿vale? Pero la realidad es que cada vez estamos perdiendo productividad en nuestros cultivos. Tenemos menores rendimientos, ya que con las nuevas políticas agrarias de la Unión Europea, concretamente sobre todo en temas fitosanitarios, estamos perdiendo, ¿no?, estos rendimientos y cada vez somos capaces de producir menos. Entonces, quizá pues eso, la huella hídrica, ¿no?, también concepto que está muy de moda, es inversamente proporcional a la producción, a los rendimientos. Entonces, debemos ser capaces también de mejorar, ¿no?, el manejo de nuestros cultivos para poder producir más. Porque ya el seguir investigando es un gran reto. De hecho, concretamente el que tengo, el mejorar la tecnificación del riego, pero que seguro que saldrán nuevas tecnologías y en Murcia seremos pioneros y estaremos en la vanguardia. Muy bien. Cuando uno mira las posibilidades de generación de nuevos recursos que se plantean en las provincias vecinas de Almería, hace un momento el secretario autonómico, Ramiro, hablaba aquí de 10 desaladoras en total, o en Alicante, con un proyecto ambicioso en materia de depuración que se tiene, uno empieza a tener el sentimiento que Murcia se puede quedar como una isla reclamando ella sola la tan archinombrada planificación nacional.
No sé si ese sentimiento es compartido desde la Universidad Politécnica de Cartagena, pero sí me gustaría saber el criterio. Bueno, lo cierto es que el agua es un recurso natural de todos los españoles y llevamos, pues creo que más de 20 años sin un plan hidrológico nacional. Esto, pues, algo que efectivamente sería importante que hubiera un plan hidrológico nacional en el que se tratara de manera homogénea todas las cuestiones del agua de todos los españoles, ¿no? También de los que viven en las zonas con más escasez, ¿no? Entonces eso es una cuestión que, bueno, viéndolo así, pues es verdad que quizás hay otras comunidades autónomas que no lo necesitan tanto, pero efectivamente creo que es necesario, porque es algo, recurso natural de todos los españoles, que se haga un plan hidrológico nacional. Asimismo, bueno, pues hay efectivamente las bases, proyectos de desalación en las provincias limítrofes, efectivamente, y también en la red de desalación que tenemos en nuestra región, que también eso afecta a Alicante y a Almería, es una red que todavía no está completa, ¿no? Bien, me dirijo ahora a Jesús García. ¿Hasta qué nivel se tiene evaluado si los recursos de la desalación podrán aminorar, pues, la reducción que nos viene en el aprovechamiento de aguas subterráneas, en aquellos bombeos que se consideran no renovables? ¿Se tiene cuantificado ese volumen? Sí, se tiene cuantificado, se revisará de cara al nuevo ciclo, pero es verdad que en el plan con carácter normativo, pues hay evaluados los recursos disponibles de cada acuífero, se sabe su índice de explotación y en consecuencia se saben. Recurrir a la desalación como recurso de base que posibilite, pues, atender esos regadíos de aguas subterráneas que pueden no ser sostenibles en el futuro, obedece no a una voluntad expresa del planificador, sino que obedece básicamente a que es el único recurso de la demarcación que no está asignado en su totalidad. Nosotros tiramos de aguas depuradas, aguas transferidas, aguas subterráneas, es decir, las aguas superficiales, vemos que todas están asignadas, incluso en algunos casos sobreasignados, y el único recurso susceptible de ser movilizado al alza, precisamente porque a los efectos del agua desalinizada, del agua de mar, es un recurso ilimitado, cuyas condiciones únicamente, pues, están limitadas por su capacidad de desalación, por la realización de infraestructuras que lo posibiliten, y en consecuencia, pues, es un recurso que debe tener su incidencia en los próximos años, y lo está teniendo ya. Es decir, cuando a día de hoy nosotros analizamos aquellos regadíos dominados por infraestructura de desalación, nos damos cuenta que regadíos que históricamente han sido de aguas subterráneas, Mazarrón, Águilas, Lorca, Puerto Lumbreras, Pulpí, a día de hoy son prácticamente regadíos que están utilizando mayoritariamente aguas desalinizadas. Evidentemente, es un recurso que es bueno y malo, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, tiene un precio alto, tiene una infraestructura que es distinta a la normal de la demarcación. En el conjunto de la demarcación los recursos van desde arriba hacia abajo y el agua desalinizada la generamos a pie de costa y tiene que ser introducida al interior. Por eso es tan importante, y están previstas esas medidas en el plan, que además del incremento de producción que pueda hacerse en los siguientes años de la capacidad de desalación, también se acometan esas energías fotovoltaicas que posibiliten reducir el coste que el usuario final tiene que dar el agua y conducir las infraestructuras que permitan que las aguas desalinizadas dominen un territorio superior a costa de introducirlas esas en el territorio. Evidentemente, eso nos deja como elemento más complejo la parte norte de la demarcación, el altiplano, el sureste de Albacete, donde no existe esa posibilidad de llevar recursos y es probablemente donde a día de hoy tenemos la casuística más difícil de resolver. En todo caso, la solución a las aguas subterráneas de la demarcación no se abordará desde una perspectiva única. Será a través de cada masa y a través de la casuística que se da en cada territorio como deberá abordarse. No es un problema único, es un problema distinto que desde luego habrá que abordar. Carlos Menéndez, el dictamen del Consejo de Estado también aborda la necesidad de establecer criterios técnicos más precisos y unificados en lo que se refiere a la determinación de caudales ecológicos, que a la misma vez sirva para
tenerse en cuenta en la totalidad de las cuencas hidrográficas. De hecho, se ha establecido la necesidad de actualizar, como ha salido aquí, la instrucción de planificación hidrológica. Eso puede llevar a pensar que se ha hecho una determinación de caudales ecológicos en el ciclo anterior a la Carta, que no se distingue muy bien si el caudal ecológico es un fin o un medio. Hombre, debería ser, empezando por el final, según la normativa, y ahí según también la propia jurisprudencia, debería ser un medio. Caudales ecológicos, definiciones más técnicas aparte, son un objetivo un medio más, pero un objetivo, son un instrumento para conseguir el buen estado o el buen potencial ecológico. Entonces, las masas de agua están muy modificadas o muy alteradas hidrológicamente o no lo están, ¿no? Entonces, realmente son un instrumento, por tanto, que fuera un fin en sí mismo no tendría ningún sentido, y fuera cual fuera ese fin. Son un instrumento, como hay otros, no son únicos, para conseguir ese buen estado. Entonces ahí se plantea lo que se ha planteado durante, no este ciclo de planificación, desde el primer ciclo de planificación, ¿no? Pues es si cuando el estado ecológico de una masa o su potencial ecológico es bueno, es necesario incrementar los caudales ecológicos, especialmente cuando entran en conflicto con usos establecidos y con algunos usos, pues ya no digo el abastecimiento, que es el único que estaría por encima de los caudales ecológicos, pero sí usos de un gran interés general, como puede ser el agrícola o el energético, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se han hecho esas alegaciones, nosotros estamos trabajando en este tema desde el primer ciclo y hemos asesorado pues desde empresas de abastecimiento, de saneamiento, privadas pero también públicas o mixtas, regadío, empresas energéticas, menos recreativos, yo creo que a todos los usos, ¿no? Y entonces hemos visto esa evolución en algunas confederaciones de decir, bueno, no, pero es que sí, es el estado ecológico, pero no solo el buen estado ecológico, también la vegetación de ribera. Bueno, pero es que la vegetación de ribera se examina con los indicadores biológicos y te dicen los biólogos, hombre, es que es realmente muy difícil, por no decir imposible, que el estado ecológico acabe siendo bueno o potencialmente bueno si la vegetación de ribera tiene un mal estado. Entonces, bueno, es decir, eso es normativamente también está claro que el caudal ecológico es un instrumento para alcanzar ese buen estado de las masas de agua o buen potencial. La instrucción de planificación hidrológica pues es lo que determina cómo deben calcularse esos caudales y en el fondo cómo tienen que elaborarse los planes. Quizás es extremadamente ambiciosa, ¿no? Quizás es extremadamente ambiciosa y pone a los jefes de oficina de planificación o a las oficinas de planificación, son prácticamente a lo mejor como los trabajos de Hércules, prácticamente, hacer un plan hidrológico cumpliendo todas las determinaciones de la instrucción de planificación. Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar con los expertos, ingenieros, biólogos más reputados de España, expertos en caudales ecológicos y que han trabajado en todo el mundo y no hay una opinión, diría yo, unánime de decir la instrucción de planificación sirve o no sirve, es buena o es mala. Yo he oído opiniones diversas y críticas en algunos aspectos y decir loas que parece, pero bueno, que como que está bien la instrucción en otros, ¿no? Lo que ocurre es que lo que hay que hacer es desacralizar el caudal ecológico perfecto. Es 6, es 4, es 8, es 7. Si no estuviéramos en este foro tan serio, diría que eso es una chorrada. O sea, tener que decir eso es una cosa matemática. No, eso no es así. Eso no es así porque a la hora de determinar ese caudal ecológico entran muchos factores y entran muchos criterios de apreciación que pueden variar entre técnicos, pueden variar y eso no es malo per se, ¿sabes? Eso no es malo per se, esto entra dentro de la discrecionalidad
técnica de la Administración. Lo que sí que se ha de seguir son, mientras no se cambien, las determinaciones de la instrucción. Y lo que personalmente creo es que en el caso del Plan del Tajo, a la hora de determinarse los caudales ecológicos, no se han seguido las determinaciones de la planificación. No digo que haya sido a la carta ni que haya sido otra, digo que no se han seguido. Y bueno, y hay muchos informes que así lo demuestran, informes muy claros que con los propios datos de la Administración de la Confederación del Tajo demuestran que bien aplicada la instrucción dan unos caudales ecológicos muy inferiores a los que se han aprobado. Una horquilla muy grande. Bueno, vamos a terminar con 2 preguntas y para que todos los ponentes tengan la misma participación. Ana Hernández, nos movemos, está claro que nos movemos con un MIS de agua, nos movemos con unas dotaciones ínfimas con respecto a otras zonas agrarias del país. Se queda muy lejos ese tan nombrado 5.000 metros cúbicos hectáreas y año, que parece que está clavado en la memoria de muchos. ¿Cómo se traduce la incertidumbre en la disponibilidad de agua, en la incertidumbre con la que tenéis que planificar las tareas de forma diaria? Bueno, pues en el Grupo Paloma pues tenemos clientes muy fieles, con los que llevamos trabajando más de 40 años. Y a día de hoy estos clientes nos exigen y nos piden una planificación campaña tras campaña. Y tenemos que ser capaces de asegurarles esta producción todos los años. Pero para asegurar estas producciones necesitamos ser capaces de disponer de todos los recursos disponibles, entre ellos el agua. La realidad es que a día de hoy existe una gran desconfianza por parte de nuestros clientes, ¿no? Esta desconfianza está haciendo que estén mirando hacia otro lado, ¿vale? Como ha comentado Juanito Garcialas, para mí sigue siendo Juanito, como para mi padre y mi abuelo, si Juan me lo permite. Gracias por acordarte de mi familia. Lo que se está generando a día de hoy es eso, estamos permitiendo que el cliente mire hacia otros orígenes y que Europa ya no se esté abasteciendo solo de España y de ser la huerta de Europa que somos a día de hoy, ¿no? Estamos dándole la oportunidad a países terceros como Marruecos, Turquía, Túnez, Egipto, unos países que no saben lo que es un caudal ecológico, no entienden de caudales ecológicos ni quieren entender. Pues la realidad es que estamos ante una competencia desleal a día de hoy con otros terceros países, ya no solo en términos de agua, también en otras cuestiones, pero lo que nos atañe a día de hoy. Entonces necesitamos disponer, ¿no?, de que los políticos nos den una seguridad hídrica para poder transmitírselo esto también a nuestros clientes, porque nos está afectando también a nuestra competitividad. Es muy importante no solo depender de un origen y ser capaces de transmitirle a nuestros clientes que tenemos recursos suficientes para abastecer su mercado. Por último, Juan Tomás García, vamos por la 4ª generación ya en materia de depuración. Tenemos totalmente imbricado la optimización, aprovechamos el agua caída en cubiertas de invernaderos, tenemos imbricada totalmente la desalación, como digo. ¿Qué aspectos necesita mejorar el recurso proveniente de la desalación? Proveniente de la desalación. Bueno, en lo que se refiere a la desalación, actualmente representa aproximadamente un 30% de los recursos totales que disponibles, ¿no? Evidentemente es un recurso imprescindible, hoy en día, totalmente imprescindible, pero yo diría que sigue siendo todavía a día de hoy complementario. Si nos fijamos en las inversiones que desde Acuamed se anuncian que son necesarias para completar la infraestructura, estamos hablando de en torno a los 700 millones de euros, cuando la infraestructura tiene un importe, la actual, de 1.500, ¿no? Eso supone que todavía falta por ejecutar un 50% del total de la infraestructura ejecutada, ¿no? Esto, pues, dentro de estos 700 millones de euros necesarios, sabemos que hay importantes interconexiones.
hemos visto pues hace unos meses como algún problema con alguna desaladora pues ha supuesto que no se ha podido dar el suministro esperado, ¿no? Y bueno, pues ahí faltan 700 millones de euros de inversiones, ¿no? Asimismo, complementar algunas plantas para que tengan ese doble paso seguramente imprescindible para el aspecto agronómico del boro, como sí que tienen otras muchas plantas. Estamos hablando actualmente de un agua que está subvencionada, es un agua que ahora mismo, efectivamente dentro de los 700 millones hay inversiones importantes para aumentar el autoconsumo, lo que quizás pudiera bajar el precio siempre y cuando la inversión viniera de Europa y hacer que el precio fuera mucho más asequible y que no estuviera subvencionado, pero a día de hoy la realidad es esa, es un agua que está subvencionada y desde el punto de vista agronómico, pues bueno, es un agua que tiene que realizarse en ella un posttratamiento, una remineralización y parece que a día de hoy pues todos desde la Universidad Politécnica de Cartagena hay muchos grupos trabajando en los aspectos agronómicos. Y si bien se controla, parece que a día de hoy más o menos no se están detectando problemas con el boro ni con otros iones, pero es algo que hay que seguir estudiando y puede ser que en algún momento el suelo se agote también, ¿no? Se agote el suelo, se agote la planta y es un recurso que creo que a día de hoy siempre tiene que venir en un porcentaje, ¿no? No creo que debiera ser el único recurso, ¿no? No creo que fuera lo ideal. Si nos fijamos en otras administraciones como la Mancomunidad de los Canales Delta y Villa, ellos están en torno al 40% de agua desalada, ¿no? Es decir, creo que órdenes de ese estilo, pues llegar a órdenes del 50% en el futuro, con una infraestructura, con una fiabilidad no tan moderada como ahora y con inversiones realizadas, creo que sí sería importante, ¿no? Esas son las cosas que yo creo que requieren. Pues llegado a este punto y visto que ya vamos un poco pasados de horarios, este moderador ya va a cortar con las preguntas, aunque había alguna más. Doy las gracias a los ponentes, aquí asistentes, y a continuación Manolo, que